Tenés en la mano el boleto que te libera del infierno. Gritás «renuncio» con 2.5 mil millones de won en tu futuro. Pero la luz te ciega y despertás atada a una cama, con un nombre que no es el tuyo y una familia que te desprecia. Tu fortuna se esfumó. ¿Cómo escapás de esta jaula para reclamar el premio que el destino te robó? Ella reclamó su premio de 2.5 mil millones con un boleto. Vos podés reclamar tu lugar en este canal con un solo clic. Dale a ese like como si fuera el boleto ganador. ¿Yo a dónde he ido? La chica de pelo rojo se encontró de repente en un lugar desconocido, con un vestuario que no era el suyo y una confusión que le hacía doler la cabeza. Pero para entender cómo llegó a ese punto, tenemos que retroceder un poco. 2 días antes, ella tenía una charla peculiar con alguien, o consigo misma, sobre un sueño. Soñó que se convertía en un dumpling, una comida al vapor. Sería mejor si fuera un dumpling, se lamentaba, reflejando una tristeza que iba más allá del sueño. Y es que su vida real era, bueno, un asco. Imagínate un tren subterráneo a reventar, el calor insoportable, la gente apretujada. Así era su rutina. Hace tanto calor que me estoy cocinando como un dumpling al vapor, pensaba. Era su escape, su fantasía diaria, mientras soñaba con renunciar a su trabajo. Su jefe no pagaba las horas extras, su supervisor era un quejica y hasta la hija del jefe la miraba mal por los gastos de comida. Un ambiente de trabajo que te hacía querer salir corriendo. Y fue justamente en ese momento de desesperación cuando recordó que había comprado un boleto de lotería. Lo sacó del bolsillo con la esperanza de que, si ganaba, dejaría la empresa de una buena vez y por todas. Aunque en el fondo sabía que era imposible. Seguro que no voy a ganar nada, se dijo, pero algo le hizo revisar los números en su celular. Y de repente su cara cambió. Algunos números coincidían. ¿No sería que había ganado de verdad? La duda se volvió incredulidad, luego shock y finalmente una euforia total. Su celular gritaba: ¡felicidades! Has ganado un total de 2.586.768.563 won. Primer lugar, 6 números acertados. Era una locura. Estaba tan fuera de sí que sentía que el mundo se le venía encima, pero de la mejor manera posible. «Estoy loca», pensó mientras corría, la mente a 1000 por hora. ¿Por dónde empiezo a vivir mi nueva vida? Abrió una puerta de golpe llena de una luz cegadora y gritó con todas sus fuerzas: «¡Yo renuncio!». Pero la realidad que se encontró no era la de su oficina. Estaba en una mansión elegante, con un vestido pomposo, y alguien le preguntaba: «¿Qué estás diciendo, Soleya?». Ella se quedó muda, con una sonrisa forzada. Otro hombre, a quien llamaban Gray y que parecía su hermano, la cuestionaba: «¿Renuncias? ¿Crees que este matrimonio es algo que podés hacer a tu antojo?». Soleya no entendía nada. ¿Matrimonio? ¿Ella? Intentó disculparse, riendo nerviosa. «Oh, parece que me equivoqué de camino. Lo siento». Salió disparada, pero la confusión era palpable. Se tropezó, cayendo al suelo, y miró su vestido. ¿De nuevo? ¿Un vestido? ¿Qué está pasando? ¿Es un sueño? La situación era abrumadora. Un hombre mayor, con una voz calmada, le dijo: «Soleya, si todavía no te sentís bien, podés regresar». Luego le pidió a una mucama llamada Ann que la acompañara afuera. Soleya, aún aturdida, intentó protestar, pero Ann ya la estaba llevando. Era evidente que no estaba en el lugar ni en el tiempo que creía, y su vida, o al menos su destino, acababa de dar un giro inesperado y muy, muy extraño. La protagonista, ahora en el cuerpo de Soleya, no entendía nada. ¿Quién era ese hombre apuesto de mediana edad? Definitivamente no era su empresa ni su vida anterior. ¿Y dónde estaba? Ann, una de las mucamas, la guió por un pasillo majestuoso, diciéndole que se sintiera como en casa. Soleya, que seguía sin procesar la situación, se sorprendía de que todos hablaran coreano tan fluidamente, en lo que parecía un set de filmación de época. Incluso preguntó si estaba interrumpiendo una grabación. Mientras Ann se presentaba, Soleya se dio cuenta de algo. Ann se refería a ella como la pelirroja. Soleya, que recordaba su propio pelo negro, se tocó la cabeza y se dio cuenta de que su cabello, el de Soleya, era de un rojo vibrante y real, no una peluca.
En ese momento, otras mucamas aparecieron corriendo, preocupadas porque la señorita Soleya se había levantado de repente. Convencidas de que había perdido la memoria, o peor aún, que estaba poseída por un espíritu maligno en su mano derecha por el alboroto que hizo al jalarse el pelo, decidieron atarle las manos. Atada en la cama, Soleya seguía sin entender qué pasaba. Cuando le preguntaron su nombre, soltó el suyo real, Yoon Ji-yoon, gritando que no era ningún espíritu maligno. En medio del caos entró el hombre mayor, al que llamaban padre, junto con otros 2 jóvenes. Uno de ellos, el de pelo rosado, parecía irritado y comentó que Soleya siempre hacía un drama para llamar la atención. Pero mientras Soleya se ofendía por el comentario, un recuerdo fugaz la golpeó. La lotería, el boleto ganador, los 2.5 mil millones de won que cambiaron su vida. Ese golpe de realidad la hizo gritar de desesperación. ¡Mi dinero! ¿Dónde está mi boleto?, clamó Soleya moviéndose frenéticamente. ¡Mis 17 mil millones! ¡Tengo que volver a casa! La familia, que no entendía su repentina crisis, se alarmó. El joven de pelo rosado, para calmarla, le acercó la mano y pareció usar algún tipo de magia para refrescarle la mente. Soleya sintió un atisbo de calma, pero su mente seguía fija en una cosa: mis 17 millo, la fortuna que le habría permitido saldar todas sus deudas y comprar una casa digna. Volvió a su nueva realidad, acostada en esa cama pomposa de una mansión desconocida, tan diferente de su pequeña habitación de siempre. Cubriéndose la cara, pensó en el portal dimensional que supuestamente se abría cuando uno era adolescente y tenía deseos. En ese momento, Ann volvió a su lado, sonriendo cálidamente. Soy Ann, su sirvienta. Aunque no recuerde ahora, estoy aquí para ayudarla a recuperar la memoria gradualmente. Soleya la miró y con una punzada en el corazón solo pudo pensar: ¿podés encontrar mis 1.7 billones? La ironía de la situación era palpable. Tenía una sirvienta atenta en un mundo desconocido, pero le había perdido una fortuna en otro. Soleya, o Yoon Ji-yoon, se sentía atendida por Ann, quien le ofreció agua y un abrigo al verla asomarse por la ventana. Mientras observaba el paisaje, era obvio que ese no era su mundo. No creo que esto sea Corea, pensó, sintiendo una mezcla de desconcierto y una extraña familiaridad. Ese cariño de Ann, los tés y los bollos le recordaron fugazmente la calidez de su propia madre, un recuerdo que la llevó a un doloroso flashback. De niña, su mamá le había preguntado si quería ir a jugar lejos. La dejó sola en un banco del parque, diciéndole que la esperara mientras iba al baño, pero su mamá nunca volvió. Luego vio a su padre siendo arrestado, borracho y furioso, y ella, solo una niña, sabía que nunca más vería a su mamá. Entre la policía y el olor a alcohol de su papá, ni siquiera pudo llorar. Fue un momento que la marcó, la base de su vida pasada. De vuelta en el presente, Yoon Ji-yoon se dio cuenta de que toda la amabilidad de Ann era para Soleya, la chica en cuyo cuerpo estaba. Necesitaba entender dónde estaba y quién era esta Soleya. Ann, con su característica dulzura, le explicó que era Soleya von Vergo, la hija menor de un duque, nacida débil, cuya madre había muerto, dejándola con su padre y 3 hermanos. El mayor, un comandante en la guerra. El segundo, Heyman, el de pelo rosado que usaba magia. Y el tercero, Gray, un hábil espadachín que, por no tener pedigrí, nunca fue aceptado en las órdenes de caballeros. Al escuchar sobre Gray y su falta de pedigrí, Soleya soltó, casi sin pensar, un «tiene sentido» en un tono informal. Ann se emocionó al instante, interpretándolo como una señal de que los recuerdos de Soleya estaban regresando. «Pronto vas a recuperar tus recuerdos», exclamó Ann, feliz. Soleya solo pudo sonreír, dándose cuenta de que había hablado como la Soleya original. Mientras pensaba en todo esto, se preguntó si esta era su oportunidad de vivir una vida diferente, como en esos cuentos donde la protagonista reencarna y lo tiene todo. Pero entonces el verdadero golpe. Ann volvió con una hoja de papel que había encontrado en el pasillo. «¿Es esto tuyo?», preguntó. Era el boleto de lotería. ¡Su boleto! Al verlo, el corazón de Yoon Ji-yoon se le paró. Sus 17 mil millones de wones eran reales y ahora, estaba claro, los había perdido. Un grito desgarrador salió de su garganta mientras veía en su mente cómo todo su dinero se desvanecía. «¡Mi dinero! ¡Mis 17 mil millones!», gritaba, en una mezcla de horror y desesperación.
La mansión, el lujo, la nueva vida, todo eso no significaba nada sin su fortuna. Soleya siguió sumergida en la desesperación. La comida le parecía insípida y el lujo de la mansión se sentía vacío. ¿Acaso me tiraron a este mundo de fantasía solo por no querer ir más a la oficina?, pensaba, con el recuerdo de su boleto de lotería grabado en la mente. Quería volver a su vida, a sus 17,000 millones de won. Ann, su mucama personal, la animaba a comer, notando su debilidad. Soleya, que no se sentía acostumbrada a este cuerpo, apenas podía ponerse de pie sin marearse. Pero su obsesión por el dinero perdido la impulsaba. Con el boleto de lotería aún en la mano, se juró a sí misma: «Voy a comer y me voy de acá, cueste lo que cueste». Con la ayuda de Ann, empezó a caminar por los grandiosos pasillos de la mansión, todavía sintiéndose un poco inestable. Fue entonces cuando se encontró con Gray, uno de sus supuestos hermanos, quien la miró con una sonrisa burlona. «Así que ya podés caminar, ¿eh?», le lanzó. La ex Ji-un no pudo evitar pensar que ese tipo era un cretino. Ann, visiblemente nerviosa, trató de mediar, pero Soleya no se contuvo y le preguntó si su hermano siempre era tan maleducado. Gray, sin darle importancia, le agarró el brazo, preguntándole si de verdad no recordaba nada y notando que estaba más delgada. Soleya le quitó la mano con un movimiento brusco, rodeada por una aura de espinas que solo ella percibía. «No me toques sin permiso», le dijo, con una voz firme que sorprendió a Gray. Él la miró, una sonrisa extraña asomando en sus labios. «Así me gusta más», dijo. La Soleya de antes solo andaba por ahí como un fantasma, pidiendo disculpas por todo. Y como si fuera poco, remató la conversación diciendo que, aunque no era asunto suyo si comía o no, él era su caballero escolta. La nueva Soleya, al oír eso, no pudo creer lo que escuchaba. ¿Este tipo es mi escolta? ¿Este imbécil? Su frustración estaba a punto de desbordarse. Soleya, indignada, le preguntó a Ann si de verdad no había nadie más cercano para la tal Soleya, ya que le tocaba lidiar con ese tipo. Gray, escuchando todo, no pudo evitar reírse de ella y su forma de hablar en tercera persona, burlándose de cómo la Soleya de antes era tan frágil que, según él, tuvo suerte de no morir por su lado. Soleya se dio cuenta del error y la vergüenza le subió a la cara. Pero Gray siguió con su cantaleta, hablando de lo que Soleya debería o no comer, mientras ella, ya harta, le gritaba que se callara y lo correteaba por los pasillos. Para Gray, esta nueva Soleya era pura energía, algo que nunca había visto. Finalmente, en el comedor, Soleya sintió el cansancio en su nuevo cuerpo y le pidió a Ann algo de comer, lo que fuera, y rápido. Justo cuando pensaba que iba a tener un respiro, Gray apareció de nuevo. Le ofreció un té con leche y le dio consejos sobre cómo comer, a lo que ella, ya sin paciencia, le dijo que comiera en otro lado. Gray sonrió con picardía, diciendo que era muy conveniente que ella no recordara nada, pero que, extrañamente, la veía demasiado a la defensiva. «Cualquiera diría que viviste toda tu vida sintiéndote amenazada», soltó Gray con una mirada penetrante. Esas palabras tocaron una fibra sensible en Soleya. En un instante, su mente la llevó de vuelta a su vida anterior, a esos recuerdos dolorosos de su padre, un hombre que no sabía hacer otra cosa más que irse. Cada vez que salía, pasaban días sin que volviera, y cuando lo hacía, si no encontraba a nadie, destrozaba todo a su paso. Ella había crecido indefensa, bajo el control de alguien poderoso. Pero recordó un día, por primera vez en su vida, se había rebelado contra él, borracho. El momento, la pequeña Soleya, o mejor dicho, Jeon Ji-yoon, vio la oportunidad, empujó con todas sus fuerzas. Su padre cayó, inconsciente, en medio del caos que él mismo había creado. Ella lo miró, aterrada, con la cara de su padre ensangrentada, antes de salir corriendo sin rumbo, sin atreverse a mirar atrás. Corrió por las calles, el miedo pegado a su piel. Se preguntó si él la perseguiría. Se desplomó, las lágrimas nublándole la vista, con la incertidumbre de si su padre estaba vivo o muerto. Una pregunta que la atormentaría por mucho tiempo. Desde ese día, nunca más volvió a su casa. Meses después, su pasado la alcanzó de la peor forma.
Unos tipos turbios la buscaron en el cuarto trasero de un restaurante donde se estaba quedando, para decirle que su padre había contraído deudas a su nombre. Y no podía renunciar a su herencia. La noticia la golpeó. Su padre estaba vivo y había dejado un nuevo peso sobre sus hombros. Ella no dijo mucho. ¿Qué iba a decir? Solo se resignó. Hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir, trabajando turnos interminables en una fábrica, agarrando cualquier tipo de laburo. Se hizo fuerte, se ganó su lugar. Incluso llegó a sentir que ese lugar era una especie de familia, pero en el fondo siempre se preguntaba qué era la familia de verdad para ella. Y entonces, un día, llegó el golpe de suerte, el boleto de lotería. Esos 17.000 millones de wones eran la promesa de un futuro distinto, de una verdadera libertad. Pero ese recuerdo se desvaneció, y Soleya volvió de golpe a la realidad, sentada a la mesa en el ducado. Gray estaba ahí, irritado, golpeando una cuchara contra una copa. «Te dice que comieras la sopa. ¿Por qué estás ahí sentada? ¿Está caliente?», le reclamó, aunque en el fondo lo que realmente le preocupaba era que no comiera. Soleya lo miró extrañada. ¿Por qué de repente se preocupaba tanto? La sopa estaba frente a ella, humeante. Gray, al ver que no reaccionaba, insistió. «Nunca te había visto comer antes. Termina eso y podés levantarte». Anne, que también estaba allí, se disculpó y ofreció llevarse la sopa, creyendo que estaba demasiado caliente. Pero Soleya, ya harta de la debilidad de su cuerpo, simplemente tomó la cuchara. «Está bien», dijo, probando la sopa. No estaba tan caliente como Gray había exagerado, pero al menos él la miraba con una leve sonrisa, satisfecho de verla comer. Cuando terminó, se levantó y se dispuso a irse. Gray la detuvo. «¿No tenés nada que decirme?». Soleya se detuvo, mirándolo. «¿Qué puedo decirte?», le preguntó, genuinamente confundida por lo que él esperaba. Mientras Soleya se alejaba por el pasillo, Gray sonrió para sí mismo, un poco pícaro. «Ahora sí que parecemos hermanos», pensó. «Espero que no nos siga de nuevo», añadió, saboreando esta nueva dinámica. No tardó en darse cuenta de que no estaba en cualquier parte de la mansión, sino en la biblioteca, un lugar enorme, lleno de libros que la rodeaban por todos lados. Soleya, aún con la cabeza en su antigua vida, se preguntó cómo había terminado en ese mundo de fantasía y, lo más importante, qué había pasado con sus 17.000 millones de wones. Con curiosidad, tomó un libro de los estantes y al hojearlo, sus pensamientos más íntimos aparecieron escritos en sus páginas, su confusión, su frustración por la pérdida de su dinero. Era como si el libro reflejara su propia mente. Pero antes de que pudiera entender el misterio, unos golpes en la puerta la sacaron de sus cavilaciones. Un mayordomo entró, con la calma de quien está acostumbrado a obedecer, y le informó que el duque la estaba llamando. Soleya se irritó. Ahora, ¿acaso no veían que estaba ocupada tratando de descifrar su propia existencia? A regañadientes se dirigió al encuentro de su padre. El duque la recibió con una sonrisa y una pregunta sobre su estado, mencionando que sus hermanos, los niños, quizás habían hecho un escándalo. Soleya sonrió falsamente, pensando que si el hombre no fuera tan guapo, ya se habría marchado. Sin rodeos, le preguntó el motivo de su llamado. Con una pausa, el duque le entregó un sobre, explicando que contenía una lista con información sobre algunos miembros del ducado. Soleya, curiosa, lo abrió y empezó a leer. A medida que leía, su rostro se transformaba. Las descripciones de los hombres en la lista eran extrañas, por decirlo menos. Playboy de 20 años. Esclavo, entre 20 y 25 años, con muchos rayones en la carrocería pero excelente. Hijo ilegítimo de noble caído. Soleya no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Qué era todo eso? Su mente la llevó a un recuerdo de su vida anterior, de cuando intentaba renunciar a su matrimonio arreglado, solo para que le dijeran que no era algo que pudiera decidir por su cuenta, que al menos debía llevarse bien con esa gente.
De vuelta al presente, Soleya estaba indignada. ¿Qué significaban esas descripciones? ¿Por qué hablaban de rayones en la carrocería como si fueran objetos? El duque, al ver su expresión, le preguntó si no había nadie en la lista que le interesara y, confundiendo su desesperación por el dinero con una búsqueda de un buen partido, agregó: «¿Por qué seguís pidiendo dinero a gritos? Quizás el nombre Don era un alias». Soleya lo miró, completamente estupefacta. ¿Qué? ¿Cómo se atrevía a insinuar algo así? Soleya lo miró, completamente estupefacta. ¿Qué? ¿Cómo se atrevía a insinuar algo así? Mientras tanto, Soleya seguía revisando el perfil de su prometido, Sicilian Don Baden, y se preguntaba si la verdadera Soleya habría fingido perder la memoria solo por dinero, su preciado botín de 17.000 millones de wones. Pero el duque, su padre, la observaba con una sonrisa gentil, creyendo que ella estaba recordando a un antiguo amor. «¿Crees que recordás algo?», le preguntó, con una calma que a Soleya le parecía ajena a la situación. «No me importa a quién traigas, solo quiero que te mejores». Soleya, para probar los límites de su paciencia, le soltó una pregunta con una sonrisa pícara. «¿Y no te importa si el tipo es un mujeriego o tiene esclavos?». El duque, confundido, intentó explicarle que antes, cuando era joven, quizás no sabía mucho sobre el mundo. Pero la pregunta de Soleya, en vez de preocuparlo, pareció enfadarlo. De repente, el duque golpeó su copa contra la mesa y la increpó con voz fuerte. «¿De qué estás hablando? Te dije que pusieras la personalidad en primer lugar. ¿Cómo podés convertirte en un mujeriego, un cogotudo?». Se quejó de que ella no le prestara atención a la buena reputación de su padre y que era decepcionante. Soleya se mordió el labio para no reírse a carcajadas, disfrutando de la confusión de su padre. Cuando ya no pudo más, soltó una risa sonora que dejó al duque completamente desorientado. «¿Por qué sonreís así? ¿Estás segura de que estás bien?», le preguntó él alarmado, a lo que Soleya respondió sin dudar: «No». El duque, conmovido por lo que él interpretaba como la desesperación de su hija por un amor perdido, se sumió en sus pensamientos, creyendo que Soleya extrañaba a un dinero humano. Incluso derramó algunas lágrimas, deseando que el supuesto amor de su hija fuera al menos un buen muchacho. Finalmente, el duque se recompuso y le preguntó qué la tenía tan triste. Soleya, calmada, le aseguró que nada, que no recordaba nada y por lo tanto no podía gustarle nadie. Pensó que, a juzgar por lo que Gray había dicho, la antigua Soleya siempre caminaba como un fantasma, así que era imposible que tuviera un amor secreto. El duque suspiró aliviado. Gracias a Dios, estaba preocupado porque todos tenían defectos. Soleya pensó para sí misma que ella también los tenía. El duque continuó, con una ternura paternal, diciéndole que se mejoraría de su enfermedad y que nunca dijera que no era lo suficientemente buena frente a su padre. Soleya, al escucharlo, se dio cuenta de cuánto él quería a la Soleya original. Con una sonrisa, el duque le dijo: «Yo siempre te querré». Soleya se quedó en silencio, procesando la sinceridad en sus palabras, mientras una extraña emoción la invadía. Al rato, Soleya se puso de pie, diciendo que no le gustaba quedarse quieta por mucho tiempo. El duque, aunque extrañado, le dio permiso para irse. Pero antes de que se fuera, la llamó. «Lea, ¿de verdad no sos cercana a nadie de esa lista? No dejes que te agarren del cuello más tarde». Soleya, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, se asomó por detrás de una columna y reveló: en la lista solo había hombres. El duque se quedó boquiabierto, sin poder creer lo que escuchaba, mientras Soleya se alejaba. «¿Qué? ¿Si no es un hombre? ¡Lea!», gritó él, completamente consternado al darse cuenta de su malentendido. Soleya se alejó, pensando que si se quedaba un minuto más, iba a confesar sus verdaderos pensamientos y desvelar todo. El cambio de Soleya no había sido de un día para otro. La Soleya original, a la que a veces llamaban Lea, había pasado varios días en cama, con una fiebre que preocupaba a todos. Anne, su mucama, llegó a pensar que apenas respiraba, tanto así que quiso llamar a un médico.
Gray, que siempre se burlaba de la vieja Soleya, notó que la persona que conocía ya no existía. Para él, era como si ni siquiera tuviera un padre. Fue justo en medio de esa enfermedad que la nueva Soleya, nuestra Jeon Ji-yoon, se despertó de golpe, gritando «¡Renunciaré!» de la nada. De vuelta al presente, mientras Gray se preguntaba por el destino de la Soleya original, nuestra protagonista se encontró con un libro antiguo. Al principio, parecía un objeto más, pero cuando un bolígrafo elegante cayó al suelo, Soleya lo recogió. El libro, con sus páginas en blanco, la intrigó profundamente. ¿Y si este libro puede cambiar mi futuro?, se preguntó mientras recordaba su vida anterior como Yoon Ji-yoon y cómo había ganado la lotería con un boleto de 1.7 millones de wones. La imagen de esos millones era lo único que la conectaba a su hogar. Con la esperanza de recuperar su dinero y volver a casa, Soleya intentó escribir en el libro con todas sus fuerzas. «Por favor», rogaba, sintiendo la desesperación de su situación. El bolígrafo brilló intensamente, pero en lugar de escribir, Soleya sintió un dolor agudo que la hizo caer de golpe. Su cuerpo entero le dolía, una sensación que la dejó conmocionada. Pero incluso con el dolor, su determinación no flaqueó. «No voy a regalar mis 1.7 millones así nomás», se prometió a sí misma, con una sonrisa desafiante. «Solo esperen y verán». Mientras Soleya lidiaba con el misterioso libro, en la mansión había un gran alboroto. Gray y Ann la buscaban por todos lados, preocupados de que se hubiera desmayado de nuevo. «¿Sabes si se desplomó otra vez?», preguntó Gray, mientras Ann aseguraba que la había cuidado bien. Justo en ese momento, Soleya apareció, tranquila, preguntándose por qué tanto escándalo. Gray se acercó a ella, pero apenas la tuvo cerca, se llevó las manos a los ojos, quejándose de un dolor repentino. Soleya, viéndolo así, sonrió con una mezcla de picardía y alivio. Ella solo quería una cosa. «Cuando abra los ojos, volveré a casa», pensaba. «Y si me devuelven mis 1.7 millones, juro que viviré el resto de mi vida de la manera más humilde y buena. Por favor». Gray, todavía afectado, logró preguntarle, «¿Estás despierta?», mientras Soleya, con una mirada profunda, ya estaba planeando su próximo movimiento. Pero su planificación se interrumpió abruptamente. Gray le soltó la bomba. Soleya se había roto la pierna izquierda y necesitaba al menos 2 meses de reposo. ¿2 meses? Soleya se puso como loca. El plazo para cobrar el premio de la lotería era de 1 año. Si pasaba 2 meses postrada, se iba a quedar sin sus 17.000 millones de wones. Su frustración era palpable. En medio del caos, Gray, que aún sostenía el misterioso libro de páginas en blanco, le preguntó a Soleya si lo que había estado mirando era tan importante como para no escucharlo entrar. Soleya, con una sonrisa que escondía un plan, le devolvió la pregunta. «¿Vos realmente leíste lo que había ahí?». Gray se puso rojo, visiblemente incómodo, y después de un silencio nervioso, admitió que sí, que lo había visto. Soleya no entendía por qué estaba tan avergonzado. Gray intentó explicarse, diciendo que nunca pensó que ella leería algo así y que era la primera vez que sabía de un libro como ese en la biblioteca. Para él, estaba claro que Soleya había estado viendo contenido cuestionable. Soleya, que solo había escrito sobre su dinero perdido, lo interrumpió y le pidió que leyera lo que ella había anotado en el libro. Gray se negó rotundamente, disculpándose por su pierna rota, pero insistiendo en que no había necesidad de hacer algo como esto, refiriéndose al contenido que él imaginaba. Soleya, ya sin paciencia, le gritó que simplemente leyera el libro. Gray, acorralado, cedió. «Está bien, lo entiendo», dijo, pero le hizo prometer que no le contaría a nadie lo que iba a leer. Soleya aceptó, todavía sin entender el pánico de su hermano. Él abrió el libro y empezó a leer. En cuanto a los dientes de la señora Remsha. Soleya, por su parte, estaba emocionadísima. Pensaba que por fin él iba a entender su desesperación por el dinero, sin saber que Gray estaba leyendo una historia completamente diferente y que seguía creyendo que ella estaba muy emocionada por el supuesto contenido del libro. El pobre Gray seguía creyendo que el libro guardaba los secretos más picantes de Soleya, y ella lo veía como un pervertido por leer lo que consideraba su diario íntimo.
Los dos estaban enfrascados en una discusión, ella pidiéndole que no leyera más y él reclamándole que solo lo llamara hermano cuando le convenía, cuando un golpe en la puerta los interrumpió. El mayordomo anunció que Soleya tenía visitas. Gray, quien siempre había sabido que a la Soleya original no le gustaban estas amigas, se fue rapidísimo, no sin antes darle una mirada de preocupación. Soleya, que aún estaba recuperándose en cama con su pierna vendada y rodeada de mucamas, no podía creer que estas chicas se autoinvitaran así nomás, y menos cuando estaba herida. Apenas entraron, las tres se mostraron súper dramáticas por su pobre Soleya y su pierna rota. La nueva Soleya se sorprendió al enterarse de que la original tenía amigas tan expresivas. Las recién llegadas no tardaron en darse cuenta de que algo había cambiado en su amiga y rápidamente asumieron que era por la pérdida de memoria. Aprovechando esto, se presentaron de nuevo, destacando su riqueza y posición como si estuvieran dejando claro su lugar. Entre ellas, una incluso se dedicaba al comercio de esclavos, un detalle que Soleya apenas procesó. Pero Soleya no era tonta, se dio cuenta de la condescendencia y de que estas amigas no eran tan inocentes como parecían. Con una sonrisa, les sugirió que volvieran a usar un lenguaje más cortés, dejando claro que no iba a dejarse pisotear. Ellas, sorprendidas por la nueva Soleya, intentaron justificar su visita, pero Soleya solo pensaba: ¿desde cuándo tengo amigas tan ricas si siempre estuve encerrada en casa? La situación se puso más tensa cuando una de las chicas le preguntó cómo se había roto la pierna. Al enterarse de que fue por Gray, la amiga exclamó que no debía ser complaciente porque Soleya iba a ser la pequeña duquesa. Esto dejó a Soleya completamente descolocada. ¿Pequeña duquesa? Si tenía 3 hermanos mayores, ¿por qué ella? Claramente, había mucho más en esta nueva vida de lo que imaginaba. Las amigas, sin embargo, estaban muy cómodas con esa idea. Una de ellas, la rubia, se encargó de explicarle a Soleya que ella era la única hija de la casa y que para la familia daba lo mismo si un plebeyo se unía a ellos, siempre y cuando aportara algo. Soleya las escuchaba con una mezcla de enojo y confusión mientras le contaban que los 2 hermanos mayores ya estaban casados y que a ella le faltaba carácter para tomar las riendas de un terreno que el duque despreciaba. Incluso se atrevieron a recordarle cómo un mendigo ignorante como Gray se había convertido en su guardaespaldas. Era evidente que las intenciones de estas amigas no eran precisamente buenas. Cansada de la charla y los comentarios pasivo-agresivos, Soleya explotó. Con una sonrisa cargada de veneno, las miró fijamente y les soltó: ¿están mal de la cabeza? Usando su pérdida de memoria como excusa, les dijo que si querían estafar a alguien, mejor empezaran por matar las cucarachas de su casa. Las acusó de ser unas sinvergüenzas que el duque había recogido, y que con esa cabeza que tienen, era obvio que no habían sido elegidas para nada importante. La amiga de vestido verde, visiblemente ofendida, le respondió gritando «¡Bastarda!». Un segundo después, se escuchó un golpe fuerte. La rubia se unió a los insultos, acusándola de haber perdido no solo la memoria, sino también la cultura. Pero Soleya estaba en otra. En su mente pensaba que ellas eran buitres, esperando aprovecharse de la antigua Soleya. Sin dudarlo, y con una furia contenida, Soleya gritó «¡Gray!». Gray apareció al instante, con su calma habitual, preguntando qué pasaba. Pero la calma le duró poco. Al verle las mejillas a Soleya, su expresión cambió por completo. Con voz tensa le preguntó «¿Qué les pasó a tus mejillas? ¿Quién lo hizo?». Gray estaba furioso, pero Soleya, con su nueva personalidad, lo saludó con una sonrisa dulce y relajada, como si nada pasara. Eso solo lo confundió más. Se acercó a ella, notando la hinchazón, y volvió a preguntar, su voz llena de ira contenida. Soleya, con calma, le explicó que sus amigas la habían golpeado sin pensarlo 2 veces, como si fuera lo más natural del mundo. Esa revelación fue la gota que derramó el vaso para Gray. Mientras las invitadas intentaban balbucear excusas y hablar de malentendidos, Gray ya tenía a Soleya en brazos. Con la mirada gélida, ordenó al mayordomo que las echara y les advirtió que le contaría al duque absolutamente todo lo que había pasado.
Las tres chicas, petrificadas, intentaron detenerlo y pedirle a Soleya que escuchara su versión, pero Gray ya se alejaba, ignorando sus súplicas. Mientras la llevaba por los pasillos, Soleya, con una sonrisa, lo felicitó por su buen trabajo pescando, refiriéndose a cómo había manejado la situación. Él solo le respondió que era ridículo. En su cabeza, Gray reflexionaba sobre el tipo de personas falsas que había conocido siempre, sintiendo que él mismo vivía bajo una fina capa de hielo. Miraba a Soleya, tan distinta a la hermana frágil y triste que conoció, la que se sentía un estorbo para su familia y creía que todos serían más felices sin ella. Ahora, con su memoria perdida, ella estaba caminando sobre una cuerda floja en un límite que lo inquietaba. De repente, Gray la detuvo. ¿Estás despierta ahora? ¿Por qué te desmayas cada vez que me ves?, le preguntó, un poco exasperado. Soleya, un tanto avergonzada, balbuceó una disculpa, pero Gray la interrumpió. Quería que fueran honestos, que se gritaran y pelearan si era necesario, al menos una vez, en lugar de vivir bajo esa falsa calma. Con la espada al cinto y una mirada decidida, le preguntó por qué usaba ropa tan abrigada si no hacía frío, animándola a que dijera algo. Parecía que Gray solo esperaba el momento para derribar el muro que Soleya había construido. Soleya, aún en sus brazos, lo miró extrañada. ¿Por qué tenés esa cara si la golpeada fui yo?, le preguntó, y luego lanzó una frase que lo dejó helado. Estoy segura de que no es porque no sea tu verdadera hermana. En serio, odio ese tipo de cosas. Gray, completamente impactado por la audacia de sus palabras, le gritó, «¡Estás loca!», mientras Soleya lanzaba un pequeño grito de sorpresa por su reacción. Soleya seguía en los brazos de Gray, quien le insistía que intentara luchar si sentía que se iba a caer. Pero para ella, con su pierna rota y las marcas en la mejilla, una simple caída no era nada. Gray, confundido, le preguntó si no le dolían las mejillas. Soleya no le hizo caso, ya estaba calculando cómo usar la situación a su favor. Pensaba que no debía limpiarse hasta recibir una compensación, o al menos sacar algo de la familia de la chica que la había agredido. Después de todo, una bofetada era poca cosa comparado con una vida de abandono, y si la agresora había amenazado a la hija de un duque, ¿por qué no aprovechar para extorsionarla? Era la manera más rápida y segura de obtener algo. Mientras Gray la cargaba rápidamente por los pasillos, le advirtió que no usara su cuerpo para sacar provecho. Soleya lo miró extrañada. Para ella, era la lógica pura. Entonces, Gray la acabó, se arrodilló frente a ella y le preguntó con una seriedad que la desarmó. Si no tenés a alguien que te protegerá, ¿por qué harías algo así? Soleya se quedó en silencio por un momento. Luego, una sonrisa, casi escalofriante, apareció en su rostro. Con una dulzura engañosa, le aseguró que no lo iba a dejar pasar. La habría agarrado por los pelos y se los hubiese arrancado usándolos como hilo dental, dijo, dejando a Gray con la boca abierta. Soleya agregó que le molestaba escuchar la frase «mendigos sin padres», aunque no se lo dijeran a ella. De repente, la puerta se abrió de golpe y entraron el duque y Heyman, el segundo hermano, con la cara descompuesta de furia. «¡Soleya!», gritó el duque, quien ya se había enterado de lo que había pasado con las amigas. Le preguntó si le dolía y por qué no había dicho nada. Soleya, intentando mantener la compostura, minimizó el incidente. «Fue solo una bofetada, papá», y la usaron como excusa para insultar a toda la familia. Pero su respuesta solo encendió más la furia del duque. «¿Qué excusa?», tronó. «¿Cómo podés poner una excusa delante de tu padre? Decí algo». Soleya se encogió, asustada, y el duque continuó, dolido, preguntándole qué padre dejaría que su hija fuera acosada y cómo podía usarlo a él como excusa. Gray, a un lado, observaba la escena con una expresión de impotencia. Las palabras del duque la golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Soleya se encogió sobre sí misma, como si una fuerza invisible la encadenara. Su mirada audaz se apagó, dejando a la vista una vulnerabilidad que la transformó por completo. El duque, al verla tan descompuesta, se ablandó y la llamó Lea, el nombre de la Soleya original. Y la chica, con una voz apenas audible, empezó a disculparse una y otra vez. «Lo siento, papá, no lo haré más. Estaba equivocada. Lo siento, lo siento».
La personalidad de Yoon Ji-yoon parecía haberse desvanecido, dejando a la antigua Lea sumisa y temerosa a flor de piel. El duque, al verla hundida en una espiral de disculpas y lágrimas, con la aura de espinas que antes mostraba ahora oculta bajo una fachada de pánico, sintió un golpe en el pecho. Su furia se desvaneció, reemplazada por una profunda preocupación. Heyman, su segundo hermano, había estado usando su magia para intentar calmar el ambiente, pero la escena era desgarradora. «Lo siento, Lea», dijo el duque, con la voz quebrada por el remordimiento. «No debía haberte gritado así». Él mismo le pidió perdón por su arrebato, dándose cuenta del daño que había causado. Junto a Heyman la dejaron a solas, pidiéndole que descansara. Heyman se despidió con una mirada pensativa, como si algo no terminara de encajarle. Cuando la puerta se cerró, solo Grace se quedó con ella. «Oye, ¿estás bien?», le preguntó, con genuina preocupación. La Soleya que le respondió ya no era la asustada Dea, sino la astuta Yoon Ji-yoon. Con una sonrisa forzada, Soleya minimizó todo, diciendo que solo fue un ruido fuerte y que ya estaba bien. Gray, sin decir nada, se acercó y le tomó la mano con suavidad. «Te voy a tomar de la mano, así que no te sorprendas», le dijo, buscando una conexión, un ancla en ese mar de emociones cambiantes. Gray, con esa calma que a veces la desconcertaba, le sostuvo la mano con firmeza. Él le aseguró que no había por qué sorprenderse, que para él la verdadera familia se construía con el tiempo y los recuerdos compartidos, no solo por el origen, y que ella no tenía por qué ponerse una máscara frente a él. Soleya lo escuchaba, pensativa, mientras él le decía que no hacía falta que fingiera estar bien. Pero la tranquilidad duró poco. Soleya, con su nueva personalidad, lo miró con picardía y le soltó. «Te has vuelto completamente loco. ¿Te gusta el amor prohibido o algo?» ¿Así? ¿Después de leer el libro se te metió algún tipo de demonio perverso en la cabeza? Gray, rojo de furia, estalló en un grito. «¡Estás loca! Solo lo leí porque vos me pediste que lo leyera, y no fue por eso que te tomé la mano». Soleya, divertida con su reacción, insistió. «Entonces, ¿por qué un hermano mayor le toma la mano a su hermana menor?» La tensión entre los dos era palpable, pero Soleya no pudo evitar reírse, algo que dejó a Gray aún más desconcertado. Mientras tanto, un par de mucamas, ajenas a la verdadera discusión, comentaban desde el pasillo lo buenos hermanos que parecían. Ya sola en su habitación, Soleya no pudo evitar sentirse ridícula por su anterior quiebre emocional. Reflexionó sobre lo absurdo de sentirse conmovida por el duque, quien ni siquiera era su verdadero padre. Recordó su vida pasada, sus 17 millones de wones perdidos, y reafirmó para sí misma: «Soy Yoon Ji-yoon, no Soleya». Tenía que encontrar la manera de volver a su casa, no podía quedarse para siempre en ese lugar. De repente, un niño pequeño, irradiando una luz brillante y una magia poderosa, apareció en su habitación. Tarareaba una canción de cuna, una melodía inesperadamente dulce que llenó el aire. Soleya lo observó, confundida por la escena. ¿Quién era ese niño y por qué era tan innecesariamente dulce? Con una sonrisa en los labios, se dio cuenta de lo peculiar de esa familia y se dejó llevar por la suave magia, quedándose dormida. Pero la tranquilidad del sueño no duró. Soleya se despertó no en su cama, sino en medio de un infierno ardiente. Chispas y llamas la rodeaban y el calor era insoportable. Sintió sus manos quemarse y, aterrorizada, se preguntó dónde estaba y si de verdad se estaba consumiendo en el fuego. Estaba atrapada en un infierno ardiente. Chispas y llamas la rodeaban y el calor era insoportable. Sintió sus manos quemarse y, aterrorizada, se preguntó dónde estaba y si de verdad se estaba consumiendo en el fuego. No podía moverse, solo gritar pidiendo ayuda, hasta que entre las llamaradas apareció una figura misteriosa, envuelta en una capa y con un aura dorada. Con lágrimas en los ojos, la figura le preguntó si serían capaces de encontrarse. Soleya, sorprendida por su belleza, solo alcanzó a preguntar quién era antes de que la aparición se desvaneciera entre las llamas, dejando un rastro de incertidumbre. De pronto, Soleya se despertó de golpe, cayendo de la cama al suelo de su lujosa habitación. Todo había sido un sueño.
Mientras se recuperaba del susto, se dio cuenta de que su pierna, que se había roto por culpa de Gray, ya estaba completamente curada. Un doctor con magia la había sanado y eso le recordó el poder de la magia en este mundo. Al levantarse, su mirada cayó sobre el libro misterioso y un boleto de lotería que tenía en su mesita de noche. Necesitaba encontrar una forma de volver a casa pronto. Recordaba haber intentado escribir en ese diario, pero sin éxito. Sin embargo, algo había cambiado en él después del incidente con las amigas de la Soleya original y la discusión con el duque. No podía creer que el hombre que se hacía llamar su padre le hubiera gritado de esa forma, sobre todo porque él no era su verdadero padre. Después de ese día, el duque empezó a enviarle cartas a diario, una pila que Soleya miraba con asombro. En una de ellas, el duque le pedía perdón por haberle gritado sin razón y por no haber considerado la difícil posición en la que se encontraba, sin recuerdos. La invitaba a tomar algo cuando se sintiera mejor, diciendo que la esperaría. En otra de las cartas, dirigida a Lea, el duque le decía que se había metido en muchos problemas en el pasado, al punto de perder sus títulos como miembro de la familia. Sin embargo, Gray había testificado a su favor sobre el incidente con las amigas, aclarando que Soleya solo estaba defendiéndose de insultos dirigidos a su hermano. Gracias a esa aclaración, una de las señoritas que la atacó nunca más regresaría a sus tierras. Soleya terminó de leer la carta con una mezcla de sorpresa y vergüenza, pensando que solo había refutado unos comentarios y que el duque lo estaba exagerando todo. Pero una nueva carta llegó al instante y esta vez el duque no se anduvo con rodeos. Le escribió que había escuchado que andaba divirtiéndote mucho con Gray estos días, y para colmo, cuando le preguntó a Gray cómo estaba Soleya, este respondió que era una bonita basura. Soleya quedó de una pieza. ¿Qué se creía Gray para decirle algo así a su padre? Se juró que lo haría correr 100 vueltas en su próximo entrenamiento. Pero en su cabeza, Gray estaba reviviendo la escena. Exhausto y jadeando después de una carrera, le había gritado al duque, con el cuerpo aún por el suelo, que Soleya se había convertido en una bonita basura que parecía haber vuelto a nacer. Soleya, ajena a este detalle, solo pensaba: Gray, loco bastardo, ¿cómo se le ocurrió decirle al duque que era una linda basura? Para su sorpresa, al abrir la siguiente carta, la furia del duque se había transformado en una calidez paternal. Incluso le envió una flor, esperando que le gustara. Le preguntaba si había dormido bien, le decía que Gray y Heyman no estarían en casa ese día para que pudiera pasear tranquila, y la invitaba a tomar el té en la terraza. Soleya se dio cuenta entonces de que el duque, a pesar de su seriedad, era un hombre bueno y considerado, capaz de hacer felices a otros. Soleya se dio cuenta entonces de que el duque, a pesar de su seriedad, era un hombre bueno y considerado, capaz de hacer felices a otros. Soleya se dio cuenta entonces de que el duque, a pesar de su seriedad, era un hombre bueno y considerado, capaz de hacer felices a otros. Decidida a ser la Soleya buena, Soleya llamó a Anne y le pidió que le preparara un té especial para beberlo en el jardín, justo donde las flores florecían. Anne, feliz por ver a su señorita de buen humor, salió corriendo a prepararlo. Soleya se quedó un momento, notando la energía que Anne irradiaba, mientras ella misma se había estado despertando con poca fuerza los últimos días. Ya en el jardín, mientras Soleya disfrutaba de su té, Heyman, su segundo hermano, se acercó. Con su pelo rosado y su porte elegante, se sentó frente a ella. Heyman, al verla, le preguntó cómo se sentía y si se encontraba bien, diciendo que era un alivio verla fuera y que si sentía alguna molestia, no dudara en llamarle. Soleya lo observó, pensando que, a pesar de su posible mal humor, parecía ser una buena persona. Como una verdadera obra de arte en blanco y negro, Heyman era tan atractivo que bien podría grabar videos para YouTube. Pensó Soleya, comparándolo con Gray y sus diferentes tipos de encanto, pero se obligó a volver a la realidad. Ella necesitaba regresar a Corea. De repente, Soleya le agradeció a Heyman por la magia que había enviado a su habitación el otro día. Heyman se sorprendió un poco y luego admitió que lo hizo porque la vio débil. Se alegraba de que estuviera mejor ahora. Soleya quiso saber por qué la consideraban débil. Heyman le explicó que era diferente a ellos, pero que ese día, por primera vez, algo en ella había cambiado.
De pronto, se escucharon pasos apresurados y la voz de alguien que gritaba: «¡Joven maestro, señorita!». De pronto, se escucharon pasos apresurados y la voz de alguien que gritaba: «¡Joven maestro, señorita!», seguido por el anuncio de que el presidente de la Asociación de Magos había llegado. Pero qué capitulazo nos acabamos de aventar. Así como una frase tan particular como bonita basura se transformó en la flor más esperada, ustedes transformen ese botón gris de suscribirse en uno rojo ahora mismo. Y comenten qué otro manga quieren que traigamos al canal. Nos vemos en la próxima.